Bien, entonces, siguiendo, compañeros, con el tema de los hechos ilícitos, hoy vamos a hablar sobre las teorías que giran alrededor de la culpabilidad. Y es que la culpabilidad tiene una connotación muy importante porque sabemos por el análisis que hicimos del artículo 1645 que todo daño debe indemnizarse, debe pagarse. En la clase anterior veíamos que la forma de pagar el daño causado era a través de la restitución, de la reparación y de la indemnización, es decir, la que corresponda según el caso. Hoy vamos a hablar sobre las teorías que nos han llevado hasta nuestros días y que están plasmadas precisamente en nuestro Código Civil. Vamos a comenzar primero con la teoría subjetiva o culpa aquiliana. En la época de Aquilio, se sabía que el vínculo obligacional que existía entre deudor y acreedor tenía como objetivo el cumplimiento de lo que se había acordado. En algunas clases he dicho que las obligaciones nacen para ser cumplidas. El problema es cuando no se cumplen. Entonces, cuando se da el incumplimiento es donde comienzan los problemas. En la teoría subjetiva o de culpa aquiliana, cuando se establece que hay incumplimiento por parte del deudor, entonces hay una consecuencia jurídica y esa consecuencia jurídica va a determinar efectivamente cuál es el daño que se ha causado y sobre todo quién lo ha causado. Entonces, la culpa aquiliana giraba precisamente alrededor de esa responsabilidad civil que es consecuencia del daño. ¿En qué medida una persona es responsable por el daño causado? Y ahí entrábamos a ver el tema de las consecuencias, del efecto y de la causa. Es decir, veíamos lo que era la relación de causalidad. Tiene que existir una relación para que exista una consecuencia y a quién endilgarle la responsabilidad. Entonces, en la teoría subjetiva se decía que la víctima tenía que demostrar el daño sufrido. Todas las personas que argumentan haber sufrido un daño de conformidad con la ley tienen que probarlo. No basta con decir, a mí me causaron un daño, sí, pero ¿cuál es el daño? ¿En qué consiste el daño? La cuantía de lo que ha mermado el patrimonio de la persona por un daño. Entonces, a la víctima le correspondía probar el daño, demostrar que había sufrido un daño y cuál era el monto de sus pérdidas. Pero además le correspondía demostrar la culpabilidad del agente causante. Y entonces, esto pues ya era una carga demasiado fuerte para la víctima, porque aparte de demostrar el daño, también tenía que demostrar que quien se lo causó era culpable, culpable por dolo o culpable por culpa, pero tenía que demostrarlo. Si no lograba demostrar el daño, no podía ejercitar ninguna acción. Si no podía demostrar la culpabilidad de quien le causó el daño,
tampoco podía ejercitar su acción reparadora. Entonces, esta posición era bastante injusta. Y entonces se trató de buscar una que fuera más consecuente con la realidad. Y así es como aparece la teoría objetiva o del riesgo creado. Cuando entramos a la revolución industrial, las personas comienzan a desarrollar la industria, a crear maquinaria, a dedicarse a actividades que de por sí son peligrosas. Y entonces esas actividades pues obviamente causaban daños. Y entonces se piensa que el que crea el riesgo debe responder por todos los daños que puedan sucederse. Y entonces aparece la teoría objetiva o del riesgo creado. Esta es una teoría bastante injusta también, pues, porque, es decir, una persona que se dedica a desarrollar, a producir, que crea máquinas o que adquiere máquinas para su trabajo, de conformidad con esta teoría, ya era culpable de todos los daños que se pudieran causar. Entonces, esta teoría, pues, al igual que la anterior, va cayendo en desuso. No así en Guatemala. Guatemala siempre vemos nosotros en la ley algunos resabios de cuestiones que debieron de haberse corregido desde hace mucho tiempo. Tenemos aún leyes vigentes que datan desde la Revolución de Octubre del 44, imagínense. Ahí tenemos bastantes leyes que todavía están vigentes. Y entonces, pues, en la legislación guatemalteca se incluyó la teoría objetiva o del riesgo creado. Esta teoría dice que la víctima tiene que probar el daño. Bueno, ahí estamos totalmente claros y entendemos que así debe ser. Quien reclama algo tiene que demostrarlo. Quien dice haber sufrido un daño, lo dije anteriormente, tiene que demostrar que sufrió el daño. Además, el monto de la merma que ha sufrido su patrimonio, porque sobre eso va a irse la acción reparadora o la indemnización o la devolución de la cosa en un momento determinado. Pero la víctima siempre tiene que probar el daño. El que reclama algo tiene que probarlo. No basta con decir me causaron un daño. Es decir, hay que demostrar cuál es el monto del daño. Pero cambia ya la segunda parte. En la teoría subjetiva se decía que la víctima tenía que demostrar la culpabilidad. En cambio, en la teoría objetiva, así tajantemente dice, el que causa el daño es culpable. Es decir, aquí ya no hay que demostrar si hay o no hay culpabilidad del causante, sino que la teoría dice quien causa un daño es culpable. Y nuestro código tiene varios artículos que se refieren precisamente a la teoría objetiva. Enumerábamos los artículos de 1649 a 1652 y los artículos 1669 al 1673. Vamos a darle lectura a cada uno de los artículos, los voy a analizar para que los entendamos. Hay algunos que son muy claros, pero hay otros que sí requieren de alguna explicación. Y vamos a ver cómo hay algunas cosas que nosotros hemos creído siempre y al final pues no es así. El artículo 1649 habla de accidentes de trabajo
Y dice que en los accidentes de trabajo son responsables los patronos, aunque mediare culpa del trabajador, pero no responderá del accidente cuando el trabajador lo haya voluntariamente producido. Vale, aquí hay dos cosas que tenemos que ver. Primero, el patrono es culpable por todos los daños que causan sus trabajadores. Entonces, cuando nosotros vemos esta norma, entendemos, cualquiera que tenga la calidad de patrono va a responder por los daños que causen sus trabajadores. Veamos el tema de la municipalidad. Voy a tocarlo varias veces, el tema de la municipalidad aquí. La municipalidad tiene un montón de trabajadores y muchos de ellos andan en la calle. Cuando rompen el asfalto de una calle, muchas veces, no muchas veces, siempre, comienzan a trabajar, trabajan en horas laborales, es decir, entran a trabajar a las 9 de la mañana en el lugar, llegan más temprano a la municipalidad, de ahí salen y comienzan a las 9. A las 4, ni un maldito piochazo más. Ahí se acabó la jornada y todos regresan a su casa. Y entonces, un hoyo que tenían que tapar se tarda a veces hasta un mes. Yo recuerdo en una ocasión, estábamos con mi familia en Orlando y del hotel nos fuimos a uno de los parques. Se había roto la carretera esa, es decir, tenía un hoyo y ya estaba llegando la gente que lo iba a trabajar y poniendo las medidas de seguridad. En la noche, medianoche, que pasamos por ahí, estaban trabajando. Ahí estaban las luces y todo eso. Desde lejos veía uno que la gente estaba trabajando. Al día siguiente, temprano, que volvimos a ir a los parques, pasamos por el mismo lugar, ya no había nada. Es decir, habían trabajado, es decir, la gente se pasó trabajando toda la noche. Y entonces de esa manera, pues no interrumpen el tránsito. Aquí en Guatemala, les digo, por un oído interrumpen el tránsito y crean toda una serie de problemas. Pero bueno, ¿a qué voy con el tema este? Si en la noche uno va, qué sé yo, camino a donde sea y pasa por ese lugar, como no hay señalizaciones, como no puede verse bien desde lejos, y peor si alguien va algo hebreo, pues cuando siente ya está metido en el hoyo. Es decir, ya hizo pedazos su carro, rompió las llantas o qué sé yo. Entonces, ¿quién es el responsable de eso? Es uno que no pudo ver el hoyo porque no se veía. No, el responsable, dice el artículo es el patrono. ¿Y el patrono quién es? El patrono es la municipalidad de donde sea, Guatemala, digamos. Entonces, a quien hay que demandar por ese daño es a la municipalidad y que nos restituya el daño causado. Casi nadie lo hace, pero no es que no se pueda hacer. Lo deja de hacer la gente, posiblemente porque no lo sabe o posiblemente porque la justicia en Guatemala, pues ya sabemos cómo anda y nos vamos a meter a un juicio que va a durar muchísimo tiempo y con el riesgo de perderlo, y no perderlo porque no tengamos la razón, sino perderlo por motivos de corrupción, qué sé yo. Entonces, el patrono es responsable por los daños que causan los trabajadores en el tiempo que están trabajando, pues, entendamos eso. Pero además este artículo nos está hablando de otro tipo de daños, que es el daño que causa uno mismo a su integridad física. Es decir, una persona que trabaja en algún lugar y sufre un accidente,
el patrono es el responsable por los daños que esta persona pueda haber sufrido. A menos, dice el artículo este, que voluntariamente lo haya provocado. A mí me contaban de una persona que yo conocí y esta persona le gustaba echarse los tragos y trabajaba en una maquila. Entonces un día, pues de esos en los que andaba urgido de dinero para la goma, para el trago, metió uno de los dedos en la sierra de alta velocidad y se lo voló, porque necesitaba dinero. Y entonces, si están inscritos en el IX hay una tabla que dice cuánto vale cada miembro. Dice que el dedo meñique vale una cantidad, el anular otra, de los dedos del trabajo, que son el índice y el pulgar, esos valen más. Si es derecho, pues, y el daño lo sufre en la mano derecha, pues vale más que si en el lado izquierdo. Es decir, una forma bien subjetiva de ponerle valor ponerle valor al cuerpo humano, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera se tiene que establecer el daño. Entonces, si la persona que trabaja en una empresa sufre un daño, la culpa es del patrono. Si voluntariamente, dice la ley, lo causa, entonces en ese caso el patrono sí no tiene responsabilidad. Pero eso es de la persona que trabaja para él. Aparte, son los daños hacia los terceros. Es decir, los daños causados a los terceros, aunque haya sido por dolo, por mala fe del trabajador, siempre va a responder el patrono. Él es el responsable. Él tiene que resarcir a la víctima. Él tiene que pagar los daños, aunque la ley le permite después iniciar acciones en contra del trabajador. Es decir, lo que él pague se lo puede deducir al trabajador. Pero ante el tercero, el patrono es el culpable y es el que tiene que pagar. Es decir, si uno de mis trabajadores causa un daño, yo no puedo decirle a la víctima, mire usted, arréglese con el que le causó el daño. No, él va a deducirme responsabilidades a mí, me va a demandar a mí, porque de conformidad con ese artículo, el responsable soy yo. El siguiente artículo dice que la persona o empresa que habitual o accidentalmente ejerciere una actividad en la que hiciere uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño o perjuicio que cause, salvo que pruebe que ese daño o perjuicio se produjo por dolo de la víctima. Y ahí creo que más claridad no puede haber. Ahí entendería yo que está plasmado todo lo que es la culpabilidad del que crea el riesgo. Es decir, ahí está hablando de cualquier empresa. Está hablando de talleres mecánicos, está hablando de talleres, no solo hay talleres mecánicos, hay talleres de muchas cosas. Es así muy, muy genérico. Estamos hablando de las fábricas de cohetíos. Ahí dentro de ustedes me imagino que habrá gente de San Raimundo y de San Juan Zacatepeques que se especializan en juegos pirotécnicos y que, por cierto, es de lo mejor que tenemos en Guatemala, ¿verdad? Los juegos pirotécnicos que hacen esas familias, son familias realmente las que se dedican a la producción de esto, con una serie de problemas, la contratación de niños para el trabajo, bueno, qué sé yo, pero el riesgo que esa empresa agarre fuego es enorme, enorme.
Y cada vez que hay una explosión de los materiales inflamables que ellos tienen, hay daños. Generalmente niños muertos, ¿verdad? Pero también para los vecinos, incendios, daños a las estructuras de vivienda, qué sé yo. Entonces, muchas veces la negligencia, el mal uso, el mal manejo de los materiales altamente inflamables que utilizan, uno de los trabajadores pues comete algún error y todo explota. ¿Quién es el culpable? Bueno, diríamos el trabajador, pues él fue el que por negligencia provocó la explosión, sí, pero ante la ley el responsable es el patrono, no es el trabajador. Salvo, dice la ley, que la víctima lo haya provocado. Es decir, los que ponen un estanquillo para la Navidad, donde venden todos estos productos, por ejemplo, de repente viene alguien y, qué sé yo, fumando donde está la pólvora, o lanza alguno de esos mismos juegos pirotécnicos que compró. Por eso prohibieron los cachinflines, porque estaban asociados a los incendios. El cachinflín, pues nosotros los que lo vimos antes, me acuerdo yo que en Jalapa hacíamos guerras de cachinflines de cuadra a cuadra, nos tirábamos, bueno, es decir, todos creo que vivimos esa época, pero de repente llegan a algún lado y ahí se estaciona, es casi como que disparar a uno con un proyectil incendiario, ¿eh? Y agarra fuego todo. Entonces, por eso fueron prohibidos. Pero si la persona que le prende fuego accidentalmente o por dolo a ese lugar y sufre daños, bueno, ahí no es responsable el dueño. Esa ya es responsabilidad de la víctima. Pero eso lo vamos a ver cuando entremos a hablar la teoría ecléctica o intermedia. Entonces, el patrono es el responsable por los daños que se puedan causar, tanto a un tercero como a los que trabajan para él. En cuanto a los medios de transporte, el artículo 1651 dice que las empresas o el dueño de cualquier medio de transporte serán solidariamente responsables con los autores y cómplices de los daños o perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos, aun cuando la persona que los cause no sea empleada de dichas empresas o del dueño del medio de transporte, siempre que el encargado de los vehículos se los haya encomendado, aunque fuere de manera transitoria. Ya hay un montón de ejemplos. Eso último, manera transitoria. Yo antes de ser abogado andaba en camioneta, igual que muchos de ustedes. No, ahora ya casi todos andan en carro, ya todos tienen carro, pero nosotros estudiantes de mi época andábamos en buses y costaba 5 centavos el pasaje. Algunos ya no lo pueden creer, pero eso costaba. Y yo me recuerdo que cuando me vine a estudiar, yo estaba en una casa de huéspedes, la casa de huéspedes estaba en la colonia Landívar, me recuerdo. Y de ahí tomaba bus en la Roosevelt para el IX de la zona 9 y de ahí caminaba para la escuela normal que ya me quedaba cerquita. Entonces, varias veces yo vi que el que iba manejando, de repente subía alguna persona que era su amigo, claro está, y bueno, se ponían a platicar y todo eso. De repente le decía el chofer, mira, haceme una campaña, échate esta vuelta.
yo tengo que ir a hacer mi mandadito y nos vemos aquí. Entonces, pues el amigo obviamente era algún chofer y todo, pero bueno, no era el piloto, pues, que había sido contratado para manejar el bus, y se subía y daba la vuelta. Al regresar al lugar, pues ya el otro se subía y continuaban. Pero en ese ínterin, esta persona podía causar algún daño, podía chocar a otros vehículos. Y entonces la pregunta era, ¿quién es el responsable? El dueño del medio de transporte de vehículos, dice la ley, es solidariamente responsable. Eso de solidariamente responsable quiere decir que tanto él como la persona que causa el daño son los responsables. Cuando uno va a demandar, debe demandar siempre a la persona que tiene para pagar. Y la persona que tiene para pagar es el dueño del medio de transporte, claro está, no es el chofer. Entonces, uno siempre debe saber hacia dónde dirige sus acciones. ¿Para qué voy a demandar al piloto del bus o al que lo iba manejando? No, yo voy a demandar al que tiene la plata para poderme pagar los daños que me causó. Y ese es el dueño del medio de transporte. Y cuando habla de medios de transporte, no pensemos solo en el ejemplo del bus. Ustedes cuando prestan su carro a un amigo y el amigo se accidenta y causa daños, ustedes son solidariamente responsables por los daños que causó el amigo, porque el vehículo es de ustedes. Si no es un vehículo automotor, me prestan la bicicleta y la bicicleta causa daños el que la va manejando, el responsable es usted como dueño de la bicicleta, como dueño del caballo, pues si presta su caballo, también el caballo es un medio de transporte. Entonces, la ley en este sentido solidariza al dueño del medio de transporte para que junto al causante del daño, juntos o por separado, como usted quiera elegir, pueda reparar el daño causado o indemnizar el daño causado. Entonces, en este artículo hay que tener siempre presente eso. Yo recuerdo que en una ocasión me acababa de graduar de abogado y una persona pues colisionó contra mi cliente y entonces cuando vi los papeles ¿cómo se llama? Del vehículo, me di cuenta que el vehículo lo había adquirido por una modalidad que vamos a ver en contratos más adelante, que se llama contrato de compraventa con reserva de dominio. Es decir, la agencia vendió ese carro, pero se reservó el dominio. Eso quiere decir que la agencia seguía siendo dueña del vehículo, aunque ya lo había vendido. Es una cosa así bien rara que me va a tomar una clase completa para explicarlo en contratos. Pero lo que yo vi era que el vehículo todavía estaba a nombre de la empresa. No se lo habían trasladado al que lo había comprado. Se lo iban a trasladar hasta que terminara de pagar. Esa es la modalidad. Entonces, ¿a quién creen ustedes que demandé? Pues a la agencia, ¿va? A la agencia. Y desde luego el juicio prosperó. Yo creo que a raíz de eso ya no se hacen ese tipo de contratos en las ventas de vehículos. Saber, ¿verdad? Eso es mucha vanidad pensar que por eso fue. Pero uno debe de buscar siempre al dueño del medio del transporte, que es el que tiene más plata, o a los dos. Me preguntaban siempre en clase, ¿y qué pasa si hay muertos, si hay heridos y todo eso? Bueno, si hay muertos, si hay heridos, pues obviamente ahí hay un hecho de tránsito, ya hay una persecución penal, pero la persecución penal es para el que causó el daño. Lo que va a responder el patrón es la parte civil, el resarcimiento.
Eso es lo que le corresponde pagar al patrono, los daños civiles. En eso es solidario con el que causó el daño. Las acciones penales son indelegables. Las acciones penales van en contra de quien causó el daño penal, el delito, no contra el dueño del medio de transporte. El dueño del medio de transporte, insisto, es el que va a pagar los daños civiles que esa acción haya causado. El artículo 1651, perdón, 1652, dice que la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior cesa si se comprueba que el damnificado hubiere dado lugar al daño o perjuicio resultante o cuando hubiese procedido con manifiesta violación de las leyes y reglamentos. Para ir a estudiar, les digo, de donde yo estaba de huésped, tenía que irme en un bus a la Avenida Bolívar, ahí donde estaba el cuarto cuerpo de la policía, hoy es una comisaría, no sé cómo se llama, y ahí paraban los buses que iban a la universidad. Y un día recuerdo que estaba ahí parado y llega un tipo, algo raro, tembloroso, se veía así como nervioso, con su cigarro algo torcido. Me pidió fuego, yo no fumo, y pues yo no tenía. Alguien creo que le dio fuego y en eso venía una camioneta. En ese tiempo era una 7 EGA, creo. Y la camioneta no se detuvo porque ya iba llena. Y el tipo se le tiró a las llantas. Y yo lo tenía a la par. Entonces, miren, una cosa fea, ¿verdad? Obviamente yo me quité rapidito de ahí, porque no fueran a decir que yo lo había empujado, ¿verdad? Pero, es decir, todos vimos cómo el tipo se lanzó a las llantas del bus. Fue feo, a ver cómo, bueno, son recuerdos que ahí están, no se pueden borrar, pero ¿por qué lo menciono? Porque ese es un caso típico de alguien que se causa daño a sí mismo. Es decir, la persona provocó el daño, pues. Entonces ahí esa responsabilidad del dueño del medio de transporte cesa, pues, es decir, ahí no hay ni responsabilidad penal para el conductor, ni responsabilidad civil que deba ser pagada solidariamente entre el medio del dueño de transporte y el piloto, ¿verdad? Es decir, ahí la víctima fue la que se causó el daño. Entonces, por eso hablamos nuevamente de la relación de causalidad, ¿verdad? Causa-efecto. ¿Cuál es la causa y cuál fue el efecto? En este caso, el tipo se lanza, es decir, el tipo se quería matar, es decir, el tipo se suicidó y utilizó ese procedimiento para hacerlo. Entonces ahí no hay responsabilidad del dueño del medio de transporte ni del piloto. Eso es lo que dice el artículo 1652. El artículo 1653, aquí no quiero ofender a nadie, pero voy a poner el ejemplo. Dice: el exceso y mala fe en el ejercicio de un derecho o la abstención del mismo que cause daños o perjuicios a las personas o propietarios obliga al titular a indemnizarlos. Cuando la novia cumple años, pues, de alguna manera queremos festejar su cumpleaños y eso es válido. Es decir, y yo quiero llevarle serenata a mi novia, pues eso es un derecho que tengo, pues yo quiero hacerlo. Y entonces voy y le llevo serenata a la novia. Pero sucede que la novia vive en un multifamiliar y la serenata se la llevo a las 2 de la mañana.
Eso, mi derecho es llevarle serenata, pero hacer eso en un lugar así, despertar a todos los vecinos porque estoy contento, eso es abusar del derecho, eso no se vale. Y eso puede causar daños. Yo digo siempre, 5 de la mañana, día domingo, que se quiere levantar un poquito tarde uno y de repente la cuetería, porque el vecino cumplió años. Y todo el día la bulla y en la noche la parranda que termina hasta las 2 3 de la mañana. Y lo peor es que a uno no lo invitan, pues, entonces tal vez si lo invitaran a uno no se enojaría uno tanto, pero eso es abusar del derecho. ¿Sí? Tienen derecho a festejarlo, estar contentos. Las, los edificios esos donde funcionan algunas iglesias evangélicas. Hago comillas por lo de iglesias. Recuerden ustedes que las iglesias básicamente son, ¿qué? Cuatro iglesias. La católica, la luterana, la ortodoxa y la anglicana, que son las 4 iglesias históricas. De ahí pues surgen todos los demás. Y la iglesia católica, pues la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, aún la anglicana y la luterana, pues mantienen más o menos sus ritos, ¿verdad? La iglesia católica es una, nada más. Las iglesias evangélicas, hay como 3000 de diferentes denominaciones en todo el mundo, más debe haber, y se llaman a sí mismas iglesias, aunque pues no lo son. No, pero bueno, yo no voy a entrar a tocar ese tema que no me corresponde. Entonces, lo que sí me corresponde es hablar sobre algunas de las cosas que hacen, y es poner altoparlantes y poner sus himnos a todo volumen. Y lo peor es que ni se entiende siquiera lo que están cantando, es decir, las letras de las canciones. Y los altoparlantes tan de mala calidad que ni siquiera la música oye uno. Y eso, aparte de que molesta, puede causar problemas o trastornos nerviosos en la gente. Por eso es que eso es prohibido. Y es cierto, cada quien tiene derecho a tener su fe y a evangelizar como quiera, como le parezca, pero eso causa daños, pues. Y entonces allí están abusando del derecho, porque cualquiera que se quiera meter a un templo, llamémoslo así, eh, pues lo hace y adentro puede escuchar, puede ver a la gente que está cantando, puede participar el mismo del, del, de la, del coro, de la canción, lo que sea, pero no de esa forma, es decir, que nos quieran obligar a escuchar sus himnos y todo eso es abuso de derecho. Ah, pero espérense, también la Iglesia Católica, las procesiones, preciosas las procesiones, las alfombras, todos los pecadores cargando el anda, muchos pecadores terminan de cargar y les da sed y se van a tomar no su vaso de agua, sino pasan echándose el trago y siguen pecando, pues, y peor todavía, porque supuestamente están expiando sus penas, sus pecados, cargando el anda, pero bueno, eso es bien discutible. Lo que sí es cierto es que interrumpen el tránsito en toda la ciudad. Se producen unos grandes congestionamientos y es un caos la ciudad cuando salen las procesiones. Entonces, es tradición. Sí, es tradición. Es un derecho que tienen los católicos. Es un derecho que tienen los católicos. Es un abuso de poder. Es un abuso de poder. Es decir, cuando uno no puede avanzar, es casi como que
como que aquellos que se mueven por Occidente tapando las carreteras, ¿verdad? Que paralizan todo el transporte. Pues es lo mismo, solo que aquellos son considerados terroristas. En cambio, estos son considerados penitentes, ¿verdad? Pero al final de cuentas los resultados son los mismos. Hay abuso de derecho. Admito discusión en contrario. Ya vamos, cuando entramos a las preguntas y respuestas, no esté de acuerdo conmigo, también entramos a la discusión. No estoy atacando a las religiones, estoy atacando los abusos de derecho. El artículo 1654 dice que si la persona que reclama, hasta ahí, ¿verdad? 1669. Me pasé un par de artículos, pero estamos ahí. Estamos ahí. Realmente esos artículos los voy a leer más adelante. Vamos a regresar a esos dos artículos que me pasé. 1669. Dueños de animales. El dueño o poseedor de un animal o el que lo tenga a su cuidado es responsable por los daños o perjuicios que cause, aun en el caso de que se le hubiera escapado o extraviado sin su culpa. Fíjense, escapado o extraviado sin su culpa. Pero si el animal fuere provocado o sustraído por un tercero o hubiese mediado culpa del ofendido, la responsabilidad recaerá sobre este y no sobre aquellos. Me recuerdo que antes, cuando iba a los desfiles de caballos, a las ferias de los pueblos, me gustaba mucho esa. Era una buena época. Recuerdo que había un amigo, estábamos en un pueblo, no me recuerdo si fue San Juan Zacatepeques o San Raimundo, yo creo que fue San Raimundo, no me acuerdo. Hace ya mucho de eso, pero nos fuimos después del desfile, nos fuimos a almorzar. Y yo creo que fue en San Raimundo. Estábamos en el campo. Había una avícola. Ahí nos hicieron un almuerzo. Y pues, los caballos estaban todos amarrados y todo eso, pero un amigo tenía un caballo que aprendió a soltarse. Y entonces el muchacho que lo llevaba, pues lo amarró debidamente donde tenía que amarrarlo, en el lugar que le designaron. Ahí lo amarró. Y bueno, fuimos a almorzar y de repente la bulla que el caballo se había soltado y agarra para el pueblo. Bueno, se pasó llevando en el galope varios puestos de venta, ¿verdad? De dulces y de todo lo demás. Eso es un desastre, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el responsable? Pues la ley lo dice, el dueño del animal. Y aunque el animal en este caso se soltó, no hubo culpa de nadie, no hubo dolo. Es decir, sencillamente el animal logró encontrar la manera de soltarse y se soltó. Pero el dueño es el responsable por el daño causado. El dueño de un perro es responsable por los daños que causa. Cuando hablamos de las razas poderosas, estamos hablando generalmente de los molosoides, que son los perros que se han vuelto famosos por los ataques que han recibido, pero no solo esos perros atacan, los perros esos falderitos atacan. Yo he visto ataques de perritos de esos en niños, a los que han dejado desfigurados, a los que han dejado ciegos.
Sí, perritos, ¿sí? ¿Quién pensaría que un chihuahueño puede hacer eso? Pues no, es decir, los animales son animales y no es necesariamente por raza. Las razas, los perros, como cualquier animal doméstico que se puede educar, se puede entrenar, pero siempre debemos recordar que tiene un instinto y ese instinto es el que nosotros no podemos controlar. Por eso es que siempre hay que tener cuidado. Los perros pueden ser muy cariñosos con los niños, pero son perros, son animales y tienen instinto y eventualmente pueden atacar. Entonces, si uno tiene perros en su casa y tiene niños, tiene que ser muy cuidadoso. Sí, está bien que socialicen con los niños y todo, pero recuérdense que los niños, por eso son inimputables, ¿verdad? Los niños no prevén, los niños no saben cuáles son las consecuencias de sus actos. Y muchas veces los niños le hacen daño al perro y el perro instintivamente muerde. Aunque solo sea una mordida de aviso, para un niño eso es demasiado riesgoso. Imagínense la mordida de un pitbull o la mordida de un dogo argentino. Es decir, por muy cariñosa que sea, a un niño le va a causar daños. Entonces, uno debe ser muy cuidadoso. Y hay gente estúpida, no puede ser otra palabra, que sale a los parques donde están los niños jugando con perros de presa. Es decir, así se le conoce. Todos esos perros son perros de presa. Es decir, perros que están acostumbrados o que genéticamente están diseñados para atacar animales. Y entonces, imagínense a los niños corriendo detrás de una pelota, haciendo bulla. Entonces, eventualmente el perro va a despertarse su instinto de presa. Dios guarde lo que pueda ocurrir, ¿verdad? Entonces, el dueño de un animal es responsable por los daños que causa. Hacer leyes para castigar a los perros es un absurdo. Esta norma ya nos dice que el dueño de un animal es responsable por los daños que cause. No había necesidad de criminalizar algunas razas. Es decir, los hombres han diseñado genéticamente a los perros para que cumplan una función. Entonces, el perro no es culpable de lo que hace. Es decir, el perro actúa instintivamente. Lo que trae genéticamente y lo que le han educado o mal educado, pues esos son los detonantes para que causen daños. El responsable es el dueño, no los animales. Es decir, los animales están haciendo lo que deben hacer, lo que les corresponde hacer, lo que por naturaleza están llamados a hacer. Un perro de presa es un perro de presa. No podemos pensar que vaya a ser algo distinto. Bien educado, socializado, el peligro se reduce mucho, pero un perro no educado es un perro altamente peligroso. En cualquier momento puede causar daño. Entonces, el responsable es el dueño, no el animal. Y luego el otro tema dice cuando el animal ha sido provocado. Eso creo que es perfectamente claro. Si tenemos un perro que está en una casa que tiene una verja y se trata de uno de estos perros, ustedes los conocen, son perros musculosos, son como que viera uno un fisicoculturista, ¿verdad? Así son estos perros molosoides. Y por su musculatura, por la fuerza que tienen, entonces son capaces de pegar unos grandes saltos. Y entonces, si la verja está bien, el perro nunca da problema, pero de repente llegan niños a asusarlo, que generalmente son los niños,
y les gusta ver cómo el perro salta, bueno, un día puede brincarse la verja y los va a atacar. Es decir, el perro ya está asusado, está provocado. Y entonces, obviamente, si logra pasar la cerca, por muy alta que sea, ¿la culpa de quién es? Ahí no es del patrono, ¿verdad? Perdón, del dueño. Ahí la culpa es de la persona que provocó al animal. Entonces, la ley es bien clara. El dueño del animal o el que los tenga a su cuidado. Si yo salgo de viaje y dejo mi perro en una veterinaria de esas que tienen alojamiento para perros, y por descuido el perro se sale y va a pelear con otros que están ahí, mata a alguno de los perros o lo hiere, dependiendo del tipo de raza que sea, pues, o a alguna persona, el responsable en ese caso, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Es el dueño o el que lo tiene a su cuidado? Fíjense que ahorita se los iba a responder, pero se los dejo. Dentro de un ratito platicamos sobre el tema. Me leen bien el artículo 1669 y me dicen quién es el responsable de los daños. ¿Es el dueño del animal o es el dueño de la veterinaria? Me lo cuentan en un momentito. El artículo 1670, refiriéndose a los propietarios de los edificios, dice: el que se hallare amenazado de un daño o perjuicio proveniente del edificio o de la obra de otro, instalaciones o árboles, tiene derecho a exigir del propietario que tome las medidas necesarias para evitar el peligro, de acuerdo con lo que al respecto dispone este código. Más adelante vamos a ver este tema. Hoy solo les quiero indicar que existe una acción que es un juicio sumario, por medio del cual una persona que se ve amenazada por una construcción, por un árbol, puede ejercitar las vías civiles para pedir al juez que le ordene a esa persona que destruya lo que está causando, no causando, lo que podría provocar un accidente o el caso de los árboles. Entonces, eso pues lo van a ver ustedes en procesal civil. Y la otra parte, esa la vamos a ver el próximo día, qué sucede con los dueños de los edificios. El artículo 1671 dice: el propietario de un edificio es responsable del daño o perjuicio causado por la ruina total o parcial del mismo. Si la ruina se debió a defecto de construcción, la responsabilidad del dueño será solidaria con la del constructor, pero el propietario podrá repetir contra aquel para reembolsarse de lo que hubiere pagado por los daños o perjuicios sufridos. Hace muchos años, tal vez ustedes ya nunca lo vieron, ahí en la Cuarta Avenida, posiblemente Sexta Calle, había un edificio. A la par, si no mal recuerdo, había un cine que creo que se llamaba Variedades. No mucho me recuerdo de cómo se llamaba el cine, pero sí me recuerdo que había ahí un edificio. Ese edificio, pues era la torre de Pisa de Guatemala. Es decir, algo pasó y el edificio se inclinó. Entonces se decía que el edificio se iba a caer. Dicen, yo no lo sé, solo me recuerdo que así decían en esa época, que el ingeniero que hizo ese edificio se suicidó. Decían, yo no les digo, no me consta, no podría ser, porque existía el riesgo de que el edificio pudiera caerse. Vino el terremoto del 76 y el edificio no se cayó. Vinieron más sismos y todo lo demás y el edificio ahí seguía.
Al final lo votaron, pero ya fue por otros intereses, ¿verdad? Enfrente del Club Guatemala. Ahí estamos hablando de la Séptima Avenida y 13 Calle, ¿verdad? Enfrente hay un edificio que, por cierto, ahí está Servicio Civil. Pues ahí el edificio es un edificio que también a partir del cuarto nivel, creo, se inclinó. Y entonces ese edificio está habitada la parte de abajo, del cuarto nivel para abajo, pero no lo ocupaban en las partes de arriba para evitar el peso y qué sé yo. Se suponía que iba a caer encima del Club Guatemala. Imagínense, cayera ahí a la hora que había una fiesta, pues hubiera sido alegre la cosa. ¿Quién es el responsable de los daños que se puedan causar? Dice la ley, el dueño y el constructor. Ahí hay solidaridad entre los dos. Si el edificio se cae y causa daños, van a tener que pagar los dos. Y así hay algunos edificios en Guatemala. La ingeniería, pues, no debiera de cometer ese tipo de errores, ¿verdad? En México está la Torre Latinoamericana. Así dice la canción, que Guadalajara en un llano y México en una laguna. En México sabemos todos que está sobre una laguna. Entonces, debajo de México ciudad, hay agua, hay lodo. Vemos los que han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, mira uno las iglesias viejas que están a un costado, están totalmente hundidas. No totalmente, es decir, tienen un gran desnivel. Se nota, y cuando camina uno en ellas, la verdad es algo raro, hasta se marea uno de caminar por la forma en la que están hundidas. Sin embargo, ven ustedes, tiene unos grandes edificios. La Torre Latinoamericana, les comentaba yo a ustedes, sus cimientos no son como los cimientos de cualquier edificio. Sus cimientos están montados en una especie de balsa, como una especie de barco, y entonces sobre el lodazal. Entonces el edificio, pues, no está anclado en tierra, está navegando. Y miren, los terremotos que ha sufrido México han sido terribles. Y esa torre que tiene 45 niveles, como que sin nada, ¿verdad? Y así muchos de los edificios de México son rascacielos, pues, pero sus cimientos están bien. Imagínense que se caiga una de esas cosas, ¿verdad? Toda la cantidad de gente que puede morir. El responsable, dice la ley, el dueño y el constructor. El artículo 1672 dice que los propietarios, arrendatarios, poseedores y en general las personas que se aprovechan de los bienes responderán igualmente. Y luego vienen 6 numerales que eso no lo voy a explicar, están clarísimos. Pero si tienen dudas, pues con todo gusto las respondemos. Y por último, la prescripción. ¿En qué tiempo se pueden plantear las acciones legales por los daños que le hayan causado? Dice, la acción para pedir la reparación de los daños o perjuicios a que se refiere este título prescribe en 1 año contado desde el día en que el daño se causó o en que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como de quien lo produjo. Y entonces ahí vemos nosotros cómo la teoría objetiva predomina en estos artículos. Es un resabio de la teoría objetiva. Es decir, no debiera de ser así, pero nuestro código aún los regula. ¿Cómo debiera de ser? Bueno, debiera de ser, como nos dice la teoría intermedia, o eclec
hago énfasis en ecléctica, así con C, ¿verdad? Ecléctica, que yo he oído a algunos abogados hablando en la radio y hablan de ecléptica, con P, ¿verdad? Pero no es con P. Esos que dicen ecléptica son los que piden pizza, con Pepsi, probablemente, pero bueno, nosotros debemos hablar bien. Es nuestro trabajo hablar. La teoría intermedia toma de ambas teorías lo que le parece mejor y entonces, pues al mezclarlas, ¿qué nos da? Pues lo que tenemos ahí en el esquema, dice que demostrar el daño. Ya, eso ya, ¿para qué lo hablamos? Ya sabemos que el que dice que ha sufrido un daño lo tiene que demostrar. No hay para dónde. Pero luego, esta teoría dice que la culpa se presume. Ya no dice que la víctima tiene que demostrar la culpabilidad. Ya no dice que el que causa el riesgo es culpable. Ahora dice la culpa se presume. ¿Qué quiere decir eso? Que la culpa admite prueba en contrario. Uno puede ser el agente causante, pero puede demostrar que el culpable es la víctima. Y entonces yo les decía en la clase anterior, ¿qué pasa cuando una persona se atraviesa el anillo periférico debajo de una pasarela? Pues eso, la culpa se presume. Se presume que el culpable es el que iba manejando el carro, pero admite prueba en contrario. El que va manejando el carro puede demostrar que la víctima fue la que causó el daño a sí misma. Esto lo encontramos nosotros plasmado en los artículos, en el artículo 1648, el otro vamos a ver, se refiere a este mismo artículo, así que vayan haciendo las anotaciones pertinentes en los dos artículos, pero el artículo 1648 dice que la culpa se presume, pero esta presunción admite prueba en contrario. El perjudicado solo está obligado a probar el daño o perjuicio sufrido. En ese artículo, señores, encontramos la teoría intermedia. Ahí está plasmado lo que es esa teoría intermedia. Y como podemos ver, ahí se encuentran precisamente fusionadas las dos teorías anteriores, la culpa aquiliana y la teoría del riesgo creado o teoría objetiva. Entonces, el artículo 1648 es precisamente lo que nos dice esa teoría intermedia, que la culpa se presume, admite prueba en contrario. El que causa un daño puede demostrar que no es culpable, que el culpable es la víctima. Y el artículo 1645, ya en la final, después de la coma, dice, vamos a ver, vamos a leerlo todo. Dice, toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo. Vale, hasta ahí estamos bien. Pero luego dice, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Entonces, esa última parte, complementada con el artículo 1648, es precisamente la teoría intermedia, ecléctica, la teoría sobre la cual se fundamenta casi todo nuestro derecho. Y digo casi todo porque vemos que los artículos que expliqué anteriormente corresponden a una teoría que ya quedó en desuso y que esos artículos de alguna manera debían de ser mejorados. Los que hicieron el Código Civil, pues yo no sé cómo dejaron pasar esto. Es decir, si ya estaban hablando, si habían aceptado
la teoría intermedia, que no es de origen latino, y que esa era la más justa, la más ecuánime, es decir, permitir que la persona que causa daño también se pueda defender. Entonces, si ya ellos habían previsto eso, ¿por qué dejar esos artículos de la teoría objetiva o del riesgo creado? Yo no lo sé. Y nunca tuve la oportunidad de platicar este tema con el doctor Mario Aguirre Godoy, y a estas alturas, pues, yo creo que va a ser un poco difícil para saber cuál es la razón por la que dejaron todas estas normas, ¿verdad? Yo creo que no tenía muy claro cuando les dijeron que hicieran el código. Yo sigo creyendo que lo único que hicieron fue copiar de otros códigos y crearon el nuestro, que está muy bueno, que es uno de los mejores códigos de América Latina, pero, pero aún tiene algunos problemas que nosotros debemos entender. Y sobre todo, nosotros como litigantes debemos de conocer perfectamente, porque esto nos va a ayudar a ganar un juicio. Esto nos va a servir para defender mejor a nuestros clientes, para darles el mejor servicio profesional que podamos. Bueno, señores, hasta aquí llegamos con las teorías. Inmediatamente les paso el link para que nos vayamos a Google Meet y podamos entonces ya responder todas las dudas que puedan tener.